buenas tardes, estimados participantes. Aquí la alumna presente, me imagino que usted será el apellido Albarracín, si no me equivoco. Sí, señora. Ah, Nancy bueno, Alvarado. sí, Nancy Albarracín. Bueno, bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico correspondiente a nuestra materia de Derecho Civil 5 en la rama de sucesiones. De mi parte, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de hoy, en la cual ya debo aclararles de que la segunda evaluación, que es esta semana, pues el tema de la sucesión legítima, lo relacionado con los testamentos y ello, pues ya yo lo había dado. Entonces, deben ya comenzar a desarrollarlo. Es más, creo que la gran mayoría lo debe tener ya hecho para presentarlo. Y lo que vamos a ver en la tarde de hoy, pues corresponderá a la evaluación que va del día 4 al 10 de noviembre, prácticamente dentro de unas 3 semanas. Bien, pero tenemos que seguir avanzando en la materia porque es uno de los de las evaluaciones que deben realizar y por lo tanto para ya dentro de poco pues poder ustedes obtener su título de abogados. Bien, bueno, dentro del derecho de sucesiones y en esta unidad 3 pues la misma corresponde dos aspectos. El primero, el orden de suceder y el segundo, los tipos de sucesión. Cuando se vio el primer tema de derecho de sucesiones eh, y el propio inicio precisamente de lo que son las sucesiones nos habla de dos formas por el cual se hacen aquí en Venezuela. Por un lado, como lo dice aquí en la lámina, por testamento, y por otro lado, a través de la sucesión intestada, que es la que mayormente se realiza cuando se hace la llamada declaración sucesoral. Claro, en el testamento ya hay que hacer una declaración sucesoral. Lo que sucede es que el testamento pues va previo a ello. El testamento es una manifestación de voluntad del causante en la cual a través de un documento notariado indica cómo es que se va a traspasar su patrimonio a los herederos que designe siempre y cuando pues respete la legítima. Eso es lo que sucede cuando se hacen los testamentos. Pero mayormente en el testamento pues se recomienda y cuando uno aconseja a la persona que desea hacer un testamento, pues que también siga un orden de suceder, porque muchas veces cuando esos testamentos se dan a personas en la cual pues no son esos herederos directos, sino muchas veces, bueno, hasta personas que dan testamento por hacer obras de caridad, pues esto conlleva a que ese testamento pueda ser susceptible de una nulidad o hasta pedir la revocación del mismo. Entonces, generalmente, pues el testamento es adelantar precisamente a quién va a ser adjudicado ese nuevo patrimonio. Eso es lo que más que todo sucede en el testamento. Por ello es que en el orden de suceder, y como lo establece la norma del 822 del Código Civil, porque todo esto, la norma rectora, y aquí invito a la compañera Yamile a que por lo menos agarremos el Código Civil ahí en la mano, o si tú lo tienes ahí en el computador descargado, pues nos ubiquemos en el 822 al 32. ¿Cómo es que va ese orden? Ese orden tiene una vía descendiente
a falta del descendiente, el ascendiente, hasta prácticamente casi los colaterales, pero que no lleguen sino por ahí hasta el sexto grado. Eso es lo que más que todo puede corresponder, porque siempre pues esto tiene que ver mucho y el legislador en el momento en la cual determinó este orden, pues allí puede influir lo que muchas veces los grados de las generaciones, más que todo hasta dónde es que pueden llegar esos grados. Y eso, bueno, sobre todo cuando las familias, pues, como se dice, se acostumbran a esas tradiciones, sí, los padres tienen los hijos es normal que dejen descendencia y luego la otra descendencia deje descendencia y así sucesivamente, pero hay casos en los cuales por lo menos no dejan la descendencia, entonces tienen que ser los colaterales y esos colaterales pues los que estén más cercanos todavía. Entonces por lo menos de esta manera, cuando redactamos lo que es más que todo la declaración sucesoral, el orden tiene que ir de la siguiente manera. Me disculpa, por favor. Padre, madre, suceden los hijos cuya filiación esté comprobada. ¿Cómo se comprueba la filiación con la partida de nacimiento? Por ello es que cuando se redacta, bien sea el testamento o bien sea la declaración sucesoral, uno de los documentos que nosotros nos toca pedir es la partida de nacimiento, porque ahí vamos a corroborar que haya precisamente la filiación y que ésta esté reconocida. Eso es lo que en realidad tiene que cumplirse. El matrimonio crea derechos hereditarios con respecto al cónyuge. Sí, en este caso, el cónyuge asume dentro de la sucesión lo que es la cuota como heredero. El viudo y la viuda, igualmente la cuota como heredero. Orden de suceder cuando no haya hijos. En el caso, por lo menos que esté casado, sería el ascendiente la mitad y el cónyuge la otra mitad. En el caso, si es que, en el caso que esté casado. Si no está casado, sería la mitad prácticamente para el ascendiente. A falta de ascendiente, la mitad el cónyuge y la mitad los hermanos. A falta de hermanos y sobrinos, la herencia enteramente al cónyuge y a falta de a los hermanos y sobrinos expresados. Bueno, a falta de todos los anteriores sucederá al de cuyos otros colaterales consanguíneos. Bueno, ahí podrían ser sobrinos, ahí por lo menos podrían entrar los sobrinos y hasta los hijos de los sobrinos. Pudiera ser todo esto precisamente que más o menos llegue como a un sexto grado. Bien. El Estado, la sucesión del Estado. Esto es más que todo sucede, y ahí está la norma, el Código Civil y el procedimiento que es uno de los procedimientos que se encuentra en los llamados juicios de jurisdicción voluntaria, que se encuentra en el Código de Procedimiento Civil, cuando la herencia pues no tiene herederos por ningún lado. Entonces, primero, eso es un procedimiento por el cual se abre una herencia yacente y cuando esta herencia yacente es declarada, entra la llamada herencia vacante, donde ahí precisamente asume el patrimonio el Estado. Cuando se ignora quién es el heredero, intestato o testamentarios, la herencia se reputa yacente y se proveerá la conservación y administración de los bienes por medio de un curador. Y al no ser reclamada cumpliendo con lo establecido en los artículos 924, 925 y 926 del Código de Procedimiento Civil y al pasar un año por medio de sentencia judicial, se declarará la herencia yacente como herencia vacante, tal cual como lo establece el 1064 del Código Civil. Bueno, ¿cómo es esto? Y aquí vamos a seguir un poquito lo de la norma. Generalmente este procedimiento de herencia yacente y vacante pues se lleva ante el señalado. Esto pues es una situación en la cual pues tampoco es que son los 5 años como lo indica la norma. Esto muchas veces pasa
muchos años. En algunos casos, pues se informa de ello. En otros casos, pues sucede que no opera así tan rápidamente. Pero sí suele suceder, sí suele suceder. Claro, no son casos tan comunes, tan comunes. Yo por lo menos, dentro de mi experiencia como abogado, solamente participé en uno, pero de verdad a lo mejor fue como una especie de equivocación, porque en realidad esa herencia tenía causaviente, pero a la señora de pronto le llegó una notificación del Departamento de Sucesiones del CENIA y se tuvo que presentar y preparar escrito en la cual la persona, pues ella era la heredera, porque es que ella prácticamente iba a este procedimiento, herencia vacante y luego convertirse en herencia, primero herencia yacente y posteriormente herencia vacante, como lo dice el 1064. La norma dice lo siguiente: cuando se ignora quién es el heredero o cuando ha renunciado los herederos testamentarios o avintestatus, la herencia se reputa yacente y se provee a la conservación o administración de bienes heredados por medio de un curador. El juez de primera instancia, con jurisdicción del lugar donde se haya abierta la sucesión, nombrará un curador a petición de la persona interesada o de oficio. ¿Sí? ¿Por qué de oficio? Porque es que esto generalmente lo puede suministrar es el CENIAL. CENIAL en su asunto de sucesiones, que ellos son los que llevan esa parte, pues puede de oficio solicitar esta situación. El curador está obligado a hacer formar el inventario de la herencia y a ejercer y hacer valer los derechos de esta, a seguir el juicio permonizado o administrado, a depositar ese activo hereditario, bien sea en los bancos o donde se encuentre, y tanto, y hacer, como se dice, la venta de los muebles, otra cosa, de los muebles, de los inmuebles y de otros bienes cuando que cuenta su administración. El curador nombrado deberá dar caución por la cantidad que fije el tribunal, sin lo cual no podrá entrar en el ejercicio de sus funciones. Si la caución dada, si la caución dada no hubiese sido suficiente a cubrir sus resultas de la curatela, el juez será responsable de los daños y perjuicios sobrevenidos a los interesados, y así sucesivamente. Luego, al final, el 1065, pasado un año después de fijados los edictos a que se refiere el artículo anterior, sin haberse presentado nadie reclamado el fundamento del derecho a la herencia reputada yacente, el juez que haya intervenido en las diligencias de su administración provisoria declarará vacante la herencia y pondrá en posesión de ella al empleado fiscal respectivo, previo inventario y avalúo que se le hará de acuerdo con el curador. Entonces, esto, aunque, como le explicaba, no es de todos los días, pero sí hay que tenerlo muy presente porque con esta situación de tanta gente que se ha ido de este país y ante muchas ausencias que se puedan presentar, no tiene extraño porque el CENIAT, bueno, sí puede de oficio intentar este procedimiento de herencia yacente para luego convertirse en herencia vacante, pero también puede cualquier interesado que tenga conocimiento de que hubo esa herencia, pues participar a los fines de que naturalmente, pues, esa herencia pues tenga un destino y el bien pues no se quede así sin tener, como le dice, un nuevo dueño, porque cuando ocurre la gerencia, ya como lo tocamos en el tema anterior, ese patrimonio del causante, a menos que pida primero un beneficio de inventario o haga una separación de los patrimonios, pues pasaría a
el heredero. Pero esto es algo que está allí y ha sucedido, por lo menos el CENIAT, en esa oportunidad fue el CENIAT, notificó y a la final, pues sí, no se declaró prácticamente desierto el procedimiento, pero sí hubo esa situación donde prácticamente aparecía un procedimiento por herencia yacente para luego, pues, esa persona, pues, quedarse sin herencia, la cual, pues, no realmente ese patrimonio sí tenía herederos. Bien, la sucesión legítima o ab intestato. Esta es la sucesión que se hace por la ley y más que todo la prueba de ella es la declaración sucesoral. Debe entenderse la figura jurídica mediante la cual, por imperio de la ley, a la muerte del sujeto de derechos se realiza la transferencia de sus derechos y obligaciones a otros o a otros sujetos expresamente señalado en la misma ley, a no ser que exista una manifestación de declaración de voluntad del fallecido. Si eso existe, pues es que hubo un testamento. Si no hubo el testamento, pues a través precisamente de esta declaración, de acto jurídico, el causante, la representación de la sucesión, lleva a cabo esa declaración donde, siguiendo el orden de suceder, se indica ahí en la planilla los herederos, el patrimonio dejado, tanto el activo como el pasivo, y a la final pues sale el monto que le cota la cuota a la parte más el impuesto a pagar, y de esa manera pues se opera la transmisión del patrimonio. Que en un primer momento ese patrimonio se transmite en comunidad. Cuando se hace este tipo de declaraciones, eso es lo que hay una diferencia con el testamento. En el testamento ya se indica el bien va para fulano de heredero tal, heredero tal. Aquí, cuando se hace la sucesión legítima, toda esa masa patrimonial pasa a esa nueva comunidad que se forma, que es la llamada comunidad sucesoral. Y ahí es donde los herederos van a poseer sobre esa masa hereditaria, ese patrimonio hereditario que se ha formado, derechos y acciones sobre ellos. Es decir, ellos son dueños de ese patrimonio. Pueden, como no, separarse de ellos a través de una venta de derechos y acciones de los derechos que le corresponden, pero siempre van a tener, sencillamente van a tener esa participación en comunidad, muy distinta con respecto al testamento, que en el testamento sí se indica expresamente el bien le va a corresponder a fulano de tal. Bueno, para poder ser heredero y para igualmente dar en testamento, pues se requiere tener la capacidad. Ya esto lo hemos aprendido desde civil personas, tener capacidad de goce, tener capacidad de ejercicio, es decir, en el caso, por lo menos si son menores, están representados por su representante, en este caso sus padres, para poder recibir en testamento. Aquí tenemos los artículos, la capacidad para suceder. Pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Es decir, que no tengan condena penal, que no sean declarados entredichos, a menos que no sean declarados entredichos. Por lo menos en el caso de los menores, bueno, con sus padres, pero naturalmente puede venir posteriormente, al tener ellos recuperar su capacidad, acceder en el testamento, porque muchas veces pues aparece la figura de los premuertos, el representante, en la cual pues también puede recibir por testamento. Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder ab intestato. Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. Es decir, por eso, cuando uno da el tema de las personas, hay el propio artículo 17 del Código Civil, nos hablan las dos teorías en la cual
tiene el origen la persona de acuerdo a la legislación venezolana. Una de esas teorías es la de la viabilidad. O sea, además de nacer vivo, vida que nazca bebé. Por eso es que en ese propio artículo 17, cuando se dice, eh, voy a aquí otra vez a buscarla aquí en el código, para que ustedes, por eso es que el feto puede ser heredero. Y aquí nos vamos a la norma del Código Civil. El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien. Y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Eso es lo que justifica esta norma, el 840, con respecto a que cuando sea un futuro heredero, puede naturalmente recibir en testamento, porque es un bien. Y cuando la norma nos indica que es un bien, es para un beneficio para esa persona. Puede haber sucedido que estando la mamá en el embarazo, fallece el padre. Y el abuelo, el padre, pues naturalmente pudiera ser que hubiera dejado un testamento. Ese futuro hijo, naturalmente, pues él, por ley, debe recibir por testamento. Entonces aquí es donde se encuentra, en esta norma, el 840, cuando el propio legislador considera que la formación del hijo en el vientre de la madre, cuando se encargue de su bien, ya por ahí puede tener derechos a recibir en testamento. O sea, lo beneficia ya desde que está en el vientre de la madre. Tenemos las incapacidades para suceder, probablemente todo lo que tiene que ver con las instituciones del credo, pues, no reciben en testamento. Los ordenados en sacre, los ministros de cualquier culto, a menos que el instituido sea cónyuge, ascendiente, descendiente o parecen consanguíneos dentro del cuarto grado, inclusive del testador. Bueno, a menos que tenga y que sea uno de los indicados en el orden de suceder. Pero por norma general, pues pareciera que se le impidiera a los sacerdotes pues recibir en testamento, pero si a lo mejor es el único heredero que queda, pues lo recibe, que a la final, pues mucha de esta gente pues termina hasta donando a las iglesias, esta cuestión, todos los bienes que recibe. Tenemos en el caso de la representación, que es precisamente, como lo explica el doctor Sojo Bianco, la figura que opera si quien va a recibir como heredero fallece. Esto sucede mucho con el llamado premuerto, que es el que se coloca en la declaración sucesoral cuando el heredero directo ya ha fallecido. Entonces ahí lo representan a ese heredero directo, son los hijos del heredero. Eso es la representación a la que explica allí Dominici, citado por Sojo Bianco. Una ficción por el cual se supone vivo al representado. Reciba los derechos que corresponden a aquel. Cabanela la define, el derecho correspondiente a los hijos o a los nietos para ser colocado en su lugar su padre o su madre, abuelo, en la familia del difunto, a fin de suceder la parte de la herencia que había tocado al ascendiente paterno o materno, de haber podido o querido heredar. Repet, la representación es un beneficio de ley en virtud de la cual un heredero de grado más lejano es admitido para recoger la parte que hubiera obtenido de su padre o de su madre, que es el llamado premuerto. Entonces, ¿esto qué significa? Que con la representación, ese patrimonio hereditario no queda, esa cuota no queda sola. Ella va a tener quien la reciba, que es precisamente los herederos del heredero. Esa es precisamente la representación. Y cuando se hace la declaración sucesoral, eso hay que indicarlo. Ahí se coloca en una línea el heredero y al lado fulano y fulano premuertos. ¿Por qué? Porque ellos
representan al heredero fallecido de ese causante. Eso es lo que hace precisamente la representación. Vamos a ver, la participante, ¿le quedó claro? ¿Aló? La amiga ya, Sí, que profesora. si le quedó claro, porque mire, esto se produce mucho, sobre todo Sí, cuando se hace la declaración a bien de estatus, la sucesión legítima, esto se produce. Entonces, ¿qué sucede? generalmente pasa. Resulta que, y el hijo había fallecido, entonces, pero quedaron los nietos. Entonces, los nietos, ellos, por representación del hijo, son los que van a entrar a esa declaración sucesoral. Van a ser ellos, los hijos del heredero. Porque esto en muchas oportunidades se presenta esta figura de la Sí, representación. generalmente representa. Ok, bueno, la legítima, ya esto tiene que ver más es con la sucesión testamentaria, porque estos son partes que por ley debe corresponderle al heredero. Y cuando se otorga un testamento, esa legítima no se puede alterar. Por eso es que muchas veces se anulan los testamentos o se piden porque el testador pues da más de lo que debía dar y ahí los otros pues naturalmente reclaman. Y en esto de las herencias, mire, hay que ver que este es uno de los derechos que más se mueve. Si ustedes vieran las causas que además de los cumplimientos del contrato, de las nulidades, de los fraudes procesales, la simulación, se ven muchas acciones hereditarias, que si partición, colaciones de herencia, imputación, porque, bueno, la gente pues pide, y más cuando se necesita, y más cuando es. La legítima. La legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, ascendientes y al cónyuge sobreviviente, el que no esté separado legalmente de bien. El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición. Por eso es que eso se debe respetar cuando más que todo, se otorga por testamento. Bien, ay, 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 como que me salió la... Seguimos, bueno, ahí tenemos principio de la legítima y herederos legitimarios, descendientes, ascendientes, cónyuges, sobrevivientes. Y tenemos los principios, cómo debe ser heredado, este, el legitimario esté obligado a la colación, siempre que sea hijo descendiente, perderá su condición de cuando renuncia a la herencia, no puede exigirse legítima por anticipado, el legitimario prorata de las deudas de la herencia, y el legitimario, por ser heredero, entra en posesión de los bienes de la herencia sin necesidad de tomar posesión material. Bueno, sobre todo cuando ocurra la apertura y la muerte del testador para que pueda entrar a la herencia. Bueno, la sucesión testamentaria, bueno, este es la otro tipo de sucesión que está establecido en el Código Civil. Ya esto sí es un documento. Esto sí es un acto de manifestación de voluntad que el testador indica en ese documento cómo se va a traspasar ese patrimonio hereditario al heredero, los herederos que indique ahí en el testamento. Sucesión testamentaria es la que se deriva de las relaciones del causante en otorgar testamento. ¿Cuánto? La designación a los sucesores por causa de la muerte. Aunque en principio no es norma de orden público, a excepción de la legítima, el legislador desconoce la autonomía de la voluntad siempre que no afecte o lesione dicha porción de la legítima o reservada. Es decir, esto también juega mucho, es, bueno, los herederos que haya, porque si solamente queda un solo heredero, pues a ese le corresponde tanto lo que va a dar en el bien como la legítima, pero siempre cuando hay varios, ahí es donde muchas veces se presentan ciertas dificultades, porque hay mucho testador que tiene como simpatía, no, yo quiero dejarle esa fulano, y entonces otra parte de los herederos pues también quieren igual, ¿ve? Entonces, por eso es que se presenta esa situación. Aquí tenemos, en cuanto al fundamento, cómo la sucesión testamentaria pues mayormente se maneja. Y según en la autonomía de la voluntad en materia de sucesiones, se explica por consideración y respeto a la voluntad paterna
también por constituir un estímulo al ahorro por parte de las personas carentes de familiares cercanos y finalmente por ser un medio para lograr resultados socialmente interesantes, ya que suele utilizarse para desarrollar actividades benéficas, culturales, científicas. Bueno, eso muchas veces va a depender del tipo de familia, el tipo de heredero y del tipo de testador, porque no crea que esto, aunque puede ser un fundamento muy doctrinario, muy legal, pero siempre tiene sus intereses. Y a veces, pues por eso es que se presentan muchas acciones judiciales relacionadas con la sucesión testamentaria. El testamento, bueno, ya como lo indiqué, acto unilateral, última voluntad del causante, puede ser revocable, porque puede ser que en un momento lo cambie antes de fallecer, donde precisamente indica cómo va a ser la transmisión de ese patrimonio de lo que tiene a los herederos que designe o decida darles ese patrimonio, porque puede ser uno como puede ser que lo distribuya a todos. Característica, acto unilateral de última voluntad, esencialmente revocable, de disposición, porque en ese acto lo que se está haciendo es transmisión del derecho de propiedad. ¿Ve? Lo que pasa es que ese derecho de propiedad queda suspendido hasta que ocurra la muerte del testador. Hasta ahí, a partir de la muerte del testador, pues se abre la apertura, se abre ese testamento y ahí se hace la transmisión de la propiedad. Y es formal y solemne. Es más, esto es un documento público. Este es un documento en la cual ya con la nueva ley de registro y notaría quedó derogado el llamado testamento cerrado. Ahora se hace por medio de testamento abierto. Eso se hace ante las notarías públicas y ahí el testador pues firma cómo va a ser su última voluntad. La clase de testamento, ya por lo menos el cerrado, yo ese sí ya no lo coloqué porque ese ya quedó derogado. El abierto, especiales, más que todo, de acuerdo a determinadas formas de hacerlo, y el otorgado en el extranjero, en la cual pues naturalmente tiene que corresponder sus apostillas y su validación ante el registro público para que pueda ser válido en Venezuela. Los requisitos: voluntad del testador, debe ser de manera escrita, tiene que ser capaz, tiene que ser libre, consciente y plena capacidad para efectuar el acto, así como para recibir en testamento. Hay que tener capacidad igualmente para otorgar en testamento y para disponer de ese tipo de actos hay que tener capacidad. El heredero y legatario, pues son figuras, como dice, que recibe a situación total y parcial. Legatario fuera favorecido de una atribución de un bien determinado. No importa que el testador, no importando que el testador le dé la denominación de legatario. Más que todo, con esto de el heredero y el legatario, influye mucho el tipo de sucesión. Mayormente, el heredero entra en la llamada sucesión a título universal, es decir, cuando el heredero entra a tomar disposición o recibe la herencia del patrimonio del causante. Más que todo, la figura del legado, y como lo explica aquí el doctor Sojobianco, citando a Ruggiero, es una disposición testamentaria que no atribuye cualidades de, o sea, es aquella disposición a título particular, cualquiera que sea su contenido, que constituye una disminución de la herencia, una disposición a cargo del heredero o de un tercero, una liberalidad, un lucro para quien le favoreciera determinada carga. De repente, esta figura del legado es como cierta condición que se puede dar a los fines, bueno, de poder utilizar algún beneficio de esa herencia, pero no es que él vaya a ser heredero, porque como lo dice, es a título particular, es decir, es alguna situación en la cual, bueno, usted va a ser por, bueno, haber sido agradecido, haber sido esto. Es alguien que a lo mejor fue beneficiario o le ayudó mucho a esa persona, a lo mejor en su vida, ¿ve? Pero el legado generalmente, pues, no recibe así los bienes como sucede con el heredero. El heredero sí, porque el heredero hay prueba, hay
una descendencia, hay la manera en la cual indicar que sí, era hijo de fulano y tal, y el derecho sucesoral lo que se transmite es eso, el patrimonio del causante a sus herederos, y sus herederos son sencillamente familiares. Acá son ciertas disposiciones por a lo mejor tipo de comportamiento y como lo dice, puede ser una liberalidad, un lucro para favorecerlo. Bueno, de repente una carga, a lo mejor no le, pero para que usted se haga cargo de esta persona hasta que esta persona muere, porque puede suceder esa situación. Y nulidad e ineficacia del testamento, así como cualquier documento, acto jurídico, si no cumple con los requisitos como lo establece el Código Civil o si fue otorgado bajo coacción, no tenía capacidad para otorgarlo, el consentimiento fue viciado, pues naturalmente el testamento se puede anular y esta nulidad de testamento se interpone ante un tribunal de primera instancia. Y la sentencia que declare la nulidad del testamento, pues se registra y dejan sin efecto ese testamento y por lo tanto, pues esa sucesión pues habrá que hacerla por la ley para que pueda transmitirse ese patrimonio. La revocatoria sí es un acto unilateral del testador. Como lo dice el 990, todo testamento puede ser revocado por el testador, de manera y con las mismas formalidades que se requiere para atestar. Ese derecho no puede renunciarse ni en forma alguna restringirse. Total, parcial, expreso, tácita. Es decir, mientras el testador no haya fallecido, el testamento es susceptible de ser cambiado. Las revocatorias cambian el contenido. De repente hasta lo deja inexistente, porque también puede suceder una cuestión de eso. ¿Ves? Por eso puede ser una revocación, puede ser total, es decir, lo deja inexistente, le quita algunas cosas, le puede meter unas, le puede omitir otras, es decir, puede venir de esa manera.